Daniel Duque Velázquez. Gracias, señor vicepresidente. Con las muy buenas tardes a las personas que todavía nos acompañan desde las barras, a la gente que vino hoy a este importante debate, a la administración, a mis colegas. Es un debate bien importante y es un debate que a mí en lo personal me genera una empatía muy importante. Yo he tenido la fortuna o el privilegio de vivir con una hermana que tiene síndrome de Down y que tiene rasgos autistas. Se llama Andrea, justamente ayer estaba cumpliendo 30 años, antier era el Día Internacional del Síndrome de Down, hoy tenemos un debate sobre el tema de la discapacidad, así que ha sido, pues digamos, la mejor manera tal vez para poder terminar esto, y quiero también en honor a ella, pues hoy sumarme a este debate y dejar, digamos, unos puntos que me parecen muy importantes en medio de esta situación. Y quiero también aprovechar la oportunidad para hacer extensiva una felicitación al concejal Luis Carlos Hernández, porque el concejal Luis Carlos, que es una persona que habla poco, tiene una sensibilidad muy especial hacia el tema de la discapacidad, y yo se lo tengo que reconocer porque ha hecho ya, yo creo que este es tal vez el tercero o el segundo debate que lleva a cabo y siempre han sido liderados por el concejal Luis Carlos Hernández. De manera que muchas gracias, concejal Luis Carlos, por preocuparse por estas personas, por preocuparse por esta población y por ser la voz de unas personas que desafortunadamente todavía tienen un montón de barreras de acceso a sus derechos. Muchas gracias de verdad, concejal Luis Carlos, por su liderazgo en esta tarea. Yo quisiera comenzar con unas palabras que decía una de las últimas personas que habló por parte de la comunidad, no recuerdo el nombre, pero básicamente lo que decía era que Medellín era una ciudad que tenía un liderazgo muy destacado a nivel Colombia y a nivel región Latinoamérica por sus políticas públicas en materia de atención a la población con discapacidad, y que desafortunadamente ese liderazgo lo hemos venido perdiendo, y lo hemos venido perdiendo básicamente por dos razones. La primera, porque no tenemos un presupuesto a la altura del reto que implica la atención de la población con discapacidad, y la segunda, porque desafortunadamente en esta administración todos los días hay más y más ruidos alrededor de los temas de la corrupción y de la politiquería. Y yo sí quiero resaltar el contraste tan grande que hubo entre la intervención de todas las personas, sin excepción por parte de la comunidad, y la intervención de la administración. Porque fue una intervención sorda, fue una intervención que no escuchó lo que le estaban diciendo, fue una intervención por parte de la administración, a mi juicio, llena de arrogancia. Y digo llena de arrogancia porque es que aquí hay un montón de personas que están diciendo que tienen un montón de inconformidades porque las personas a las que están cuidando no tienen acceso a la educación, porque no tienen acceso al sistema de transporte público, porque tienen un montón de problemáticas, pero aquí vienen y nos muestran unas diapositivas donde nos dicen que todo va bien. Y nos dicen que todo va bien, pero yo quisiera que desmenucemos un poco las cifras, porque según el último censo que tenemos, que es el del 2020, Medellín tiene aproximadamente 78.562 personas con discapacidad. Eso significa que cerca del 3.1% de las personas en Medellín tienen discapacidad. Yo creo que esa cifra está sumamente desactualizada, entre otras cosas porque según el DANE, entre el 5 y el 7% de las personas en Colombia tienen discapacidad, y según la OMS cerca del 15% de la población mundial tiene discapacidad. Yo creo que una primera tarea que tiene que llevar a cabo una administración que quiere trabajar por una población específica es tenerla perfectamente identificada y caracterizada para saber cuáles son las necesidades que se tienen. Yo me he vuelto tal vez muy cansón en este consejo, y hoy qué bueno que tengamos a la secretaria encargada de Inclusión Social. No sabía que teníamos secretaria encargada, digamos, eso creo que también es un mensaje muy doloroso y muy triste, que no tengamos una secretaría en propiedad que esté al frente de la cartera. Yo no sé cuántos secretarios y secretarias de Inclusión Social hemos tenido durante esta administración. Esa cartera es una de las que más recursos públicos tiene, pero una de las que mayores denuncias al interior por parte de funcionarios, de contratistas, ha también suscitado. Y entonces aquí nos muestran unas cifras de un montón de población que se ha atendido, pero digamos, voy a tratar de ser muy generoso, cerca de 60.000 personas de las 78.000 no están dentro de esas cifras.
Entonces, también aquí una de las grandes preguntas es ¿qué es lo que está pasando con la población con discapacidad? ¿Por qué no se le está brindando atención a la población con discapacidad? Porque es que la atención a la población con discapacidad no solamente es dictar unos talleres y dictar unas charlas, maravillosos los talleres, maravillosas las charlas, maravillosas las capacitaciones para que saquen adelante sus proyectos productivos y demás asuntos, pero es que las personas con discapacidad no son personas pobrecitas, que qué pecado, que es que tenemos que generar un montón de lástima porque es que están absolutamente desprotegidas. No, son personas que necesitan que se les empodere, necesitan que las políticas públicas les lleguen. Son personas, son ciudadanos y ciudadanas que pagan impuestos, son ciudadanos y ciudadanas que habitan Medellín, son ciudadanos y ciudadanas que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona de nuestra población. Y entonces yo me he vuelto un poco cansón con un tema y es, aquí en Medellín tenemos un gran problema de la focalización del gasto público en la población más vulnerable. Cuando estábamos en la discusión del Banco de los Pobres, uno de los asuntos que yo traté de incorporar a manera de enmienda y que desafortunadamente se hundió porque, bueno, nunca pude escuchar un argumento sólido en este recinto de por qué no estaban de acuerdo, era que nosotros necesitábamos avanzar mucho más en la cisbenización en Medellín. Actualmente, cerca del 40% de la población de Medellín está cisbenizada. Eso es muy poco y tenemos un montón de solicitudes represadas. Yo sí quisiera saber por qué la administración distrital no le ha puesto todo el foco y toda la voluntad política a esto, y es una pregunta que le dejo a la Secretaría de Inclusión, porque las cifras que nos dieron en ese debate del Banco de los Pobres, concejala Natalie, era que cerca del 40% de las familias de Medellín estaban cisbenizadas, y del 40% de las familias que estaban cisbenizadas, 2/3 partes de la población estaban en los niveles C y D, es decir, no tenemos suficientemente bien caracterizadas a las familias en pobreza y en pobreza extrema de nuestra ciudad y en graves condiciones de vulnerabilidad. Y eso es gravísimo, porque entonces la pregunta es, si solamente el 30% del 40% de las familias que están cisbenizadas en Medellín hacen parte de la población A y B, pues entonces, ¿a dónde se está yendo la plata de los recursos públicos de la Secretaría de Inclusión Social? Y particularmente quiero hablar hoy de la población con discapacidad. Entonces, una primera reflexión que tiene que quedar en todo esto es, Medellín no tiene claramente identificadas las personas con discapacidad. Medellín no tiene claramente caracterizadas las personas con discapacidad en Medellín. Y eso es gravísimo, porque entonces uno cómo atiende una población que no conoce, cómo atiende uno a una población que no sabe dónde está, que no sabe qué necesidades tiene, que no sabe qué tipo de discapacidad tiene. No hay que entrar, digamos, en detalles sobre a quién le están entregando la contratación pública que va dirigida a los programas con discapacidad. Ni siquiera abramos esa puerta porque estoy seguro que ahí debe oler bastante mal, porque eso es lo que ha pasado en esta administración. Y quién sabe qué es lo que quieren que pase, con las personas de San Cristóbal que estaban hoy acá hablándonos, con el Centro Integrado de San Cristóbal. Y mucho ojo, porque si lo que están diciendo es que van a abrir una licitación y que van a hacer un cambio completo en la modalidad de contratación, la pregunta es cómo están construyendo los pliegos. Y yo le quiero pedir también a la Secretaria de Inclusión Social que antes de que salga adelante esa licitación nos comparta los prepliegos de licitación de ese proyecto, para que sepamos qué es lo que están solicitando. Y que nos comparta también cuáles son los requerimientos actuales que se tienen. Porque desde hace mucho tiempo en el Centro Integrado de San Cristóbal se ha exigido de manera clara y contundente intervenciones en la infraestructura física de esa institución. Así como también en la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur, que antes era conocido como el Colegio de Ciegos y Sordos, porque cuando se le preguntó, concejal Luis Carlos, ¿por qué no se han realizado las intervenciones necesarias? La respuesta textual fue la siguiente: con los recursos asignados a la Secretaría no es posible realizar la atención de la totalidad de necesidades de las mismas. Esta situación no es ajena a la institución educativa Francisco Luis Hernández, toda vez que el recurso asignado para atención de las necesidades diagnosticadas en este establecimiento educativo de mantenimiento es insuficiente. La misma excusa que tiene la administración distrital para todo, que no tenemos plata. Le pido 5 minutos más, qué pena, señor presidente, 3. La misma excusa.
No tienen plata para arreglar los colegios, están caídos. No tienen plata para arreglar los centros de Metrosalud, están caídos. No tienen plata para arreglar los escenarios deportivos del INDER, están caídos. No tienen plata para atender el colegio de ciegos y sordos, está caído. No tienen plata para atender el centro integrado de San Cristóbal, está caído. No tienen plata para tapar los huecos. Las carreteras están destruidas. Entonces, ¿por qué venían acá en las discusiones de plan de desarrollo orgullosamente a decir que era el presupuesto más alto de la historia de Medellín y que tenían 20.3 billones de pesos? ¿Dónde está la plata en Medellín? ¿Dónde están los recursos públicos? Eso es lo que se está preguntando la ciudadanía hoy. Además de esto, falta de personal y de docentes, como ya nos lo dijo también la presidenta del sindicato de maestros de ASDEM. Falta del apoyo, infraestructura deficiente. Entonces, digamos en resumen, ¿qué tenemos en Medellín hoy frente a la población con discapacidad? Tenemos datos desactualizados, tenemos cobertura mínima para la cantidad de personas con discapacidad que hay en la ciudad, falta de personal y docentes capacitados para tratar con niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las instituciones educativas de la ciudad, una infraestructura deficiente en los colegios, en el metro, en la ciudad en general, una desarticulación completa entre las secretarías para llevar a cabo proyectos y propuestas para que tengan un impacto real. Y esa desarticulación, ¿por qué se da, compañeros y compañeras? Porque las secretarías en Medellín son una cuota política de distintos partidos y de distintos gamonales. Entonces, como se la pasan poniendo políticos de distintos partidos y pagando favores con las secretarías, no hay un trabajo armonioso entre las distintas dependencias. Y entonces, claro que la ciudad se va a caer a pedazos, es apenas evidente, es apenas evidente. Porque le reparten entonces todas las secretarías a concejales, a congresistas, a partidos políticos, y mientras tanto la plata se esfuma, y mientras tanto la infraestructura física se destruye, y mientras tanto la atención integral a las personas con discapacidad en veremos. Entonces hoy la pregunta aquí sí tiene que ser, más allá de presentaciones bonitas donde dicen que hicieron talleres con 70, 50 personas, es que está pasando con las, según cifras de la Secretaría de Inclusión, más de 70.000 personas con discapacidad que tenemos en Medellín, que vuelvo y lo repito, creo que estamos sumamente desactualizados. Y quiero dejarle un mensaje final a la Secretaría de Inclusión. Secretaria, tenemos que avanzar en cisbenizar. La Secretaría de Inclusión Social debería tener 300 personas contratadas en el borde urbano rural de nuestra ciudad y en la zona céntrica, justo en el borde del río Medellín, donde están ubicadas las familias con mayor pobreza multidimensional de nuestra ciudad, haciendo encuestas del Cisben y sabiendo cuáles son las necesidades reales que tienen esas personas para que lleguen los recursos públicos a ellas. A ellas tienen que llegar los recursos públicos. Y tengo que hacer una última intervención, un último tema. Los cuidadores y las cuidadoras. Yo he tenido el privilegio de tener una familia con papá y mamá que han hecho todo lo posible por darle la mejor atención y el mejor cuidado a mi hermana Andrea. Y nosotros hemos sido unos grandes privilegiados y muy seguramente cuando nos hisbenicemos vamos a aparecer en el grupo C o D, porque somos personas privilegiadas, somos una familia privilegiada de Medellín. Pero aquí en Medellín no estamos cuidando a las personas que cuidan. Aquí el cuidado de las personas con discapacidad y de muchas otras personas que necesitan el cuidado es a costa del empobrecimiento, particularmente de mujeres cabeza de hogar, que entregan literalmente toda su vida y todo su tiempo al cuidado de esas personas en condición de discapacidad y en condiciones vulnerables en general. El 83% de los hogares en Colombia, el 83% de los hogares en Colombia han sido formados por mujeres, han sido criados por mujeres, porque en Colombia han matado a los papás o porque ha habido un montón de papás irresponsables que han dejado abandonadas a sus madres al frente de la crianza de sus hijos, muchos de ellos con discapacidad. Y el sistema distrital del cuidado que se quedó en el plan de desarrollo como una declaratoria de buenas intenciones no se ejecutó y no se implementó. Y hoy los cuidadores y las cuidadoras en Medellín están también absolutamente desprotegidas y creo que también esas personas había que mencionarlas en este debate. Espero que ojalá en estos últimos meses por fin Medellín nos cuide.
Gracias, presidente.